Creo que decir después de esta introducción, espero estar a la altura de las circunstancias, como él, ¿no? Que era un hombre común, como él decía, pero que estuvo a la altura de las circunstancias, y vaya qué circunstancias difíciles le tocaron en una Argentina que efectivamente estaba en el infierno, un estado de disolución nacional importante, con 14 cuasimonedas, 160% del producto, es decir, de la riqueza. Debíamos una Argentina y media prácticamente al resto del mundo, y cómo de a poco y con una metodología absolutamente peronista se logró recuperar la política, se logró tener esa vocación de transformación, porque claro, uno escribía, pero porque escribir es hacer, y un poco recordar también a Néstor Kirchner en ese sentido de gran hacedor. No nos fue muy bien en unas elecciones por ahí hace unos años, pero teníamos un buen eslogan: esas elecciones que nosotros hacemos. Entonces, bueno, tratamos de seguir haciendo, de seguir recuperando la política en esta década ganada, en la que hay tanto para decir y tanto para pensar. Quizás lo que se ganó también fue la política como un modo de transformación de la vida cotidiana, y eso me parece que es fundamental, porque durante mucho tiempo se pensó o se intentó y se logró desprestigiar la política, o a la actividad política, a la militancia, a las ideas políticas, al debate, atrás de la violencia real, atrás del pensamiento único, para que solo se pudiera pensar en una cosa y no otra. Para eso están los medios de comunicación, para decirnos qué es lo que tenemos que pensar. Por eso la ley de medios, y hacer que florezcan 100 flores, como decía Néstor, también es contribuir a que el escenario, el armado del escenario, la visión que uno tenga de la realidad sea más rica, venga de diferentes lugares. Yo hoy voy a hablar de un tema que estoy trabajando, que es sobre la violencia simbólica y la violencia real, pero no voy a hablar mucho tiempo de esto, así podemos pasar al debate, que sin duda va a ser lo más fructífero. Sin embargo, quería compartir algunas reflexiones, porque cuando uno prende la tele y un sonido del correspondiente antiácido y quizás un tranquilizante liviano, ve algunos programas del grupo Clarín, algunos programas de televisión, pareciera que se establece, o cuando uno lee artículos del diario La Nación, o cuando uno ve los periodistas del establishment, cómo tratan al gobierno, cómo tratan a los militantes, cómo tratan a la presidenta, pareciera que han abandonado el concepto o la idea para ir directamente al insulto. A nosotros nos toca en el Parlamento ser, como bloque de la mayoría, llevar adelante la agenda parlamentaria del gobierno. En la última sesión, nuestro jefe de bloque, el gran militante, Agustín Rossi, tuvo efectivamente una salida, que después él se disculpó, pero créanme que después de 25 horas que uno lo traten de autoritario, de fascista, de chorro, de corrupto, de pedófilo, de todas las cosas que ustedes se pueden imaginar, hasta alguien tan que tiene una fuerza tan tranquila como Agustín, que estábamos todos también indignados, bueno, sucedió lo que sucedió en ese momento. Después él explicó las causas de esa situación, pero no podemos acostumbrarnos a ese ejercicio de la violencia simbólica sobre un gobierno popular. ¿Por qué? Porque la violencia simbólica en general suele suceder la violencia real. Primero se instala una cuestión de que, si vos militás a favor del gobierno es porque te pagan, ¿no? Entonces es, si militas, si es de tal agrupación, si es de tal lugar, no, eso es porque le pagan, ¿no? Es como si nosotros estuviéramos faltos de convicciones, o si estuviéramos acá rodeados de estas figuras. Ahí está el general, ahí está nuestro brigadier Juan Manuel de Rosas, que atestiguan que uno puede pelear efectivamente por convicciones y no necesita estar a sueldo de nadie. Esa violencia simbólica también se ejerce sobre los militantes de modo particular cuando, por ejemplo, mañana, cuando tenemos la histórica Plaza de Mayo, van a decir muchos medios que van todos por el pancho y la coca, por el choripán y el vino, lo cual, evidentemente, cuando uno tiene que desplazarse del interior de la provincia a la capital, o del interior, o de otras provincias del interior hacia la capital, bueno, hay que ir en colectivo, porque además hay que proveerlo, porque
porque es parte de la fiesta popular. Y también hay que prever una vianda, porque si uno va en familia y si uno va en un grupo, ¿qué vamos a hacer? ¿Que las personas no coman? Que no comen los sectores populares. Bueno, pero incluso si uno aceptar esta premisa del enemigo, haciendo cálculos, empujando el lápiz, vería que es mucho más noble ir a compartir un momento, a encontrarse, a estar bien, a sentirse entre iguales, y es más barato, en todo caso, defender la protección de la renta por un determinado sector. Digo, ¿qué le sale más caro a la patria? Los espero generosos choripanes que tendremos mañana, o el endeudamiento externo al cual nos quiere hacer volver el establishment. Ese me parece que es el punto. Hay una banalización, hay una animalización, una deshumanización del militante popular, porque es rentado, porque es un traidor, porque es un tipo que llevan, porque no tiene capacidad de pensamiento propio. En cambio ellos, que son ellos que no se distinguen demasiado, que no se sabe muy bien quién es, pueden ser las cacerolas de Callao y Santa Fe en algunos casos, o de Cabildo y Juramento, o de determinados lugares, pero sobre todo ellos parece que sí defendieran convicciones. Entonces nos vuelven a poner en una situación de conflicto, como la que nosotros conocimos en la primera década ganada, que fue del 45 al 55, una situación de conflicto que es grave porque no se dirime electoralmente, es grave porque no se dirime políticamente. Por supuesto, nosotros pensamos que nuestras verdades son verdades relativas, no son absolutas. Los absolutos en la vida son pocos, importantes, pero pocos. El amor es uno de ellos, la religión, la fe es otro. ¿De qué cuadro de fútbol uno va a ser hincha? También. Son cosas que no se explican y son absolutos. Uno le puede decir a uno, mirá, mi cuadro es mejor que el tuyo. No hay una explicación científica. Esos son los absolutos. Esas preferencias inexplicables. En el campo de la política no existe el absoluto, salvo quizás el del respeto a las instituciones democráticas. Cualquier partido puede gobernar, salvo quizás el respeto a los derechos humanos. Pero después nosotros vamos a ir con nuestra idea de justicia y nuestra idea de verdad a confrontar con otras ideas de justicia y otras ideas de verdad en el Parlamento, en la discusión política, en el territorio, en la provincia, en la nación, pero no con el supuesto de que el otro no merezca decir lo que piensa. Y me parece que esta violencia simbólica que se está imponiendo ahora busca silenciar. Aunque parezca mentira, demasiados ocupados estamos gobernando o tratando de tomar el poder allí donde no lo tenemos, porque creemos en la capacidad transformadora de ese poder, y que esa violencia simbólica que se nos ejerce es, bueno, estos no pueden votar, estos no tienen que estar.